Hoy vamos a seguir compartiendo sobre lo que estuvimos hablando en el día de ayer, sobre el poder de la resurrección. Y estamos poniendo todos los antecedentes históricos para que usted pueda ver los fundamentos que tiene nuestra fe. Hay una base sólida y la base es esta resurrección. Y hoy vamos a compartir la palabra en el libro de Marcos. Vamos a ir al libro de Marcos. Permítame, dice el texto así: cuando pasó el día de reposo, esto está en Marcos capítulo 16, versículo 1, dice María Magdalena y María la madre de Jacobo, o sea, el que escribió el libro de Santiago, y Salomé, dice que compraron especies aromáticas para ir ¿a qué? Dice el texto, a ungirle. Y muy de mañana, el primer día de la semana, o sea, domingo, vinieron al sepulcro ya salido el sol, pero decía entre sí: ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Pero cuando miraron, vieron removida la piedra, que era muy grande. Y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. Mas él les dijo: no os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado, ha resucitado, no está aquí. Mirad el lugar donde le pusieron. Pero id y decid a sus discípulos y a Pedro: el que va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis como os dijo. Y ellas se fueron huyendo del sepulcro, porque le había tomado, dice, el temblor y espanto. Ni decían nada a nadie. ¿Por qué? Porque tenía miedo. Entonces, hoy vamos a compartir esto tremendo de esta palabra, porque era día de reposo. Se dice que era ya había pasado el Shabbat y ya estaba el día domingo. Y María Magdalena y la otra María se juntaron para ir a ver un cadáver. ¿Cuántas veces nosotros nos sentamos así, sin esperanza, desmotivado, desalentado, confundido, con flojera, cansado? Pero algo pasa en el trayecto que nos da la energía y nos da valor y vigor. Esto acontece en ese día, porque ellas iban a preparar el cadáver. Ellas iban a ver a qué, a un vivo, a un muerto. Le hago esa pregunta a usted. Cuando usted sale en la mañana, cuando usted comienza el día, ¿cómo comenzó en el día de hoy? ¿Con optimismo, con fe, con determinación? ¿O pensando, quizás hoy día me va a ir mal? Quizás hoy el médico no me va a dar el buen pronóstico. ¿Cuántas cosas pasan por tu mente? Esas cosas que pasan por tu mente son las que te desalientan, son las que te desaniman. Pero son estas palabras que nos levantan, que nos inspiran. Y es aquí donde el texto dice que muy de mañana, en el primer día de la semana, fueron al sepulcro, pero algo ocurre ahí. Muchas veces nosotros vamos a ver cosas muertas, vamos a ver situaciones muertas, vamos a ver fracaso, vamos a ver desaliento, enfermedad, alguna mala nota de un hijo, el problema con un esposo, una demanda, etc. Y a veces te preguntas, ¿cómo esto lo voy a solucionar? ¿Cómo vamos a remover esta piedra? Entonces hay cosas que tú piensas, ¿cómo voy a remover esto? Y si la remueve, ¿qué cosa?
crees tú que va a cambiar? Y estas mujeres fueron a ver qué, a un muerto. Y la segunda cosa que tenían en mente, cómo iban a mover la piedra para entrar y ver a ese cadáver. Pero no había ni uno ni lo otro, porque alguien había removido la piedra. En el día de ayer yo les hablé que hubo un gran terremoto. Habían habido quizás en 2 días 2 terremotos. El primero cuando Jesús muere, y aquí en el segundo cuando el ángel del Señor baja, desciende y se estremece la tierra, y acontece este hecho de que se mueve la piedra. Entonces ellas quedaron asustadas porque vieron a un joven, y aquí ese joven era un ángel. Entonces ellas ni siquiera se habían percatado que era un ángel. Aquí nos da a entender que los ángeles no tienen alas. ¿Se fija usted? Porque si no, se habrían identificado automáticamente que era un ángel. Entonces él les pregunta, ¿a quién buscas? Y ellas dicen que van a buscar a Jesús. Y él les dice más, les dijo, no asustéis, buscáis a Jesús de Nazaret, el que fue crucificado, ha resucitado, no está aquí, mirad el lugar donde le pusieron. Entonces, estos acontecimientos nos habla cosas tremendamente grandes y nos habla de lo que Dios puede hacer cuando son señales tremendas de los que nos habla aquí. Incluso en el libro de Lucas, en el capítulo 24, versos 5 y 7, dice, como tuvieron temor, bajaron el rostro a tierra, le dijeron, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló. Esto lo habla en el libro de Lucas. Permítame, le voy a mostrar el libro de Lucas. Libro de Lucas, capítulo 24, versículo 5, 24, verso 5. Y vamos a ver el texto, por favor. Mire, veamos esto maravilloso de parte de Dios cuando habla aquí. Libro de Lucas. Este es el libro de Lucas. Mire lo que dice aquí en este versículo. Voy a leer el verso 5. Como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, le dijeron, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Y él les habló, dice, acordaos de lo que os habló cuando aún estaban en Galilea, diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en mano de hombres pecadores y que sea crucificado. Y él dice, mire claramente, dice, y resucite al tercer día. Entonces dice el texto que ellas se acordaron de sus palabras y volviendo del sepulcro dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Era María Magdalena y Juana y María, madre de Jacob, y las demás con ella, quienes dijeron, mire, dice el texto, que dijeron estas cosas a los apóstoles. Mas a ellos les parecía locura la palabra de ella. No las creían. Pero levantándose Pedro, corrió al sepulcro y cuando miró dentro, vio los lienzos solos y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. ¿No le parece extraordinario a usted? Porque son acontecimientos que ocurren. Las mujeres, como podemos ver, no se acordaban. Muchas veces cuando nosotros estamos pasando problemas fuertes, una gravedad, un asunto grave, ¿qué es lo que menos nos acordamos? Son las promesas, son las palabras de Dios. Y estamos tan fijos pensando, ¿cómo lo voy a resolver?
¿Cómo voy a tratar este problema? Y no nos estamos recordando en las palabras que el Señor nos habló, que nos enseñó y que nos expresó, e incluso que nos profetizaron. Pero estamos tan envueltos en problemas, en dificultades, que nos olvidamos de que en algún momento se nos dijo que esa situación iba a venir, pero también iba a cambiar. Yo creo completamente hoy, a usted que me está mirando, que las cosas que pueden ser muy duras, si tú no crees, las cosas no van a suceder. Pero si tú crees con determinación, con fe, como estas mujeres que fueron a ver, y algo ocurrió porque miraron adentro, e incluso el texto señala que Pedro corrió, y dice, pero levantándose Pedro corrió al sepulcro, y cuando miró dentro vio los lienzos solos, estaban solos los lienzos, estaban ordenados. Es como que él salió de adentro hacia afuera y los lienzos estaban ahí, y eso le provocó una maravilla y cambió su expectativa. Yo quiero declarar que en este tiempo Dios va a cambiar la expectativa de tu problema, de esa situación que estás viviendo en casa, de esa situación que estás viviendo en lo económico, en tu salud, porque el Cristo nuestro ha resucitado. Por eso mantén firme la promesa de Dios. Y es necesario que esto acontezca. ¿Para qué? Número uno, para fortalecer tu fe, para levantarte, para animarte, para que seas de inspiración para otro. Yo bendigo este día. Padre, yo oro, Dios eterno, para que levante ese corazón que está acongojado, incluso extenuado. Hay situaciones que lo tiene abatido, pero tú tienes el poder para levantarlo. En tu nombre, Jesús. Yo oro en tu nombre para que cambie esa realidad. Por los méritos de Cristo. Amén. Concluyo con esta reflexión. Mantén vivas las promesas. Lo que Él dijo se va a cumplir. Lo que Él expresó, profetizó sobre tu vida, se va a hacer una realidad. Mis queridos, que el Señor te bendiga y sigue compartiendo estas promesas, esta palabra con alguien que lo necesite. Que Dios te bendiga.